El libro Bullshit comienza con una afirmación contundente. La charlatanería ya no es solo un problema moral o filosófico, sino un problema tecnológico y científico. En un mundo donde la información circula a la velocidad de la luz, los datos, manipulados, malinterpretados o presentados sin contexto, se convierten en armas poderosas. Bergstrom y West, profesores especializados en biología y ciencias de la información, explican que la charlatanería moderna no depende de mentiras descaradas, sino de verdades estadísticas, sesgadas y retóricas camufladas como ciencia. El corazón del problema es que la mayoría de la sociedad no ha sido entrenada para interpretar datos críticamente. Desde el principio, los autores resaltan que la charlatanería no siempre nace de la mala intención. Muchas veces surge de la ignorancia, del exceso de confianza o de la necesidad de simplificar mensajes para hacerlos vendibles. Pero sus consecuencias son profundas ante decisiones políticas equivocadas, pandemias de desinformación, tratamientos médicos milagrosos falsos o crisis financieras amplificadas por datos mal interpretados. Uno de los pilares del libro es la idea de que vivimos en una economía de la atención. En esta economía, lo que importa no es la veracidad, sino la viralidad. La información que más se comparte es la que más impacta emocionalmente, no la que es más precisa. En este terreno fértil, la charlatanería florece. Los autores explican cómo los medios y las redes sociales utilizan titulares sensacionalistas y gráficos engañosos para captar clics. Un simple ajuste en el eje vertical de una gráfica puede convertir un incremento moderado en una explosión alarmante. Una correlación accidental entre dos variables puede hacerse pasar por causalidad si el titular lo presenta con gravedad suficiente. A través de ejemplos concretos, el libro muestra cómo es posible manipular gráficas para crear la ilusión de una tendencia significativa donde no la hay. Por ejemplo, en que seleccionando arbitrariamente el rango de fechas adecuado, eliminando puntos de datos incómodos o eligiendo colores que enfatizan el peligro. Bergstrom y West insisten en que estas técnicas no son excepciones. Se han vuelto rutina en periodismo, publicidad, marketing e incluso en algunos estudios académicos. Otro concepto central del libro es el sesgo de confirmación. Las personas no buscan información verdadera, buscan información que los haga sentir inteligentes y que confirme lo que ya creen. Debido a esto, la charlatanería basada en datos funciona tan bien, presenta números y gráficos que dan sensación de rigor científico, incluso cuando el razonamiento es débil. El libro también analiza cómo la ciencia puede convertirse en fuente de charlatanería cuando se comunica mal. Los autores critican la práctica de publicar estudios preliminares con resultados llamativos antes de ser revisados por pares, especialmente en contextos como la pandemia. Esta prisa por generar titulares crea expectativas erróneas, alimenta teorías absurdas y erosiona la confianza en la ciencia real. Otro capítulo fascinante aborda la correlación espuria, cuando dos variables parecen relacionadas, pero no lo están. Bergstrom y West presentan ejemplos célebres: el número de películas de Nicolas Cage, correlacionado con ahogamientos accidentales, o la venta de helados correlacionada con crímenes violentos. La lección es clara: en la coincidencia no implica causalidad. Pero Bullshit no se limita a denunciar problemas, también ofrece herramientas intelectuales para combatirlos, como leer gráficos correctamente, cómo detectar manipulación en datos, cómo identificar argumentos estadísticos flojos, cómo evitar caer en falacias cuantitativas, cómo resistir narrativas basadas en ciencia de plástico. Uno de los mensajes más poderosos del libro es que el pensamiento crítico no consiste en dudar de todo, sino en saber que merece ser dudado. La charlatanería triunfa cuando nos volvemos crédulos o cuando nos volvemos cínicos. El punto medio es el escepticismo razonado. Los autores también denuncian el abuso de modelos predictivos y algoritmos opacos. Hoy, gobiernos, bancos,
hospitales y empresas utilizan sistemas automáticos para tomar decisiones sobre personas, pero muchos de esos modelos se construyen sobre datos incompletos o sesgados, lo que genera injusticias que se presentan como científicas porque las genera una máquina. En el cierre del libro, Bergstrom y West explican que la única defensa real contra la charlatanería es una ciudadanía formada, capaz de exigir transparencia y acostumbrada a pensar en probabilidades, no en certezas absolutas. La estadística, dicen los autores, no es un lenguaje frío, sino una forma de ver el mundo con claridad. Para ellos, el reto del siglo XXI no es tener más datos, sino entenderlos mejor. Personajes, aunque Bullshit es un ensayo, tiene protagonistas conceptuales que funcionan como personajes dentro del argumento. Aquí los más importantes. El charlatán moderno no es necesariamente un mentiroso consciente, es alguien que utiliza datos, gráficos o lenguaje científico para persuadir sin preocuparse por la verdad. Su objetivo no es informar, sino impactar. El consumidor acrítico, la figura clave que permite que la charlatanería prospere, confía en todo lo que suena científico. No revisa fuentes y comparte contenido sin verificarlo. El experto malinterpretado, científicos cuyos trabajos se sacan de contexto, se exageran o se reducen a un titular sensacionalista. Representan el punto donde la ciencia se deforma en comunicación. 4. El algoritmo, una figura casi fantasmática del libro, toma decisiones basadas en datos que no entendemos, reproduce sesgos y produce verdades automatizadas que dan una falsa sensación de objetividad. El correlacionador, actor conceptual que confunde correlación con causalidad, es el responsable de titulares absurdos tipo «Comer chocolate», aumenta la inteligencia o dormir más, reduce el crimen. El escéptico informado, el héroe del libro, la persona que duda con criterio, exige contexto, revisa datos y entiende que los números también pueden engañar. Temas principales: la manipulación de datos, como gráficos, porcentajes y estadísticas, pueden ser usados para engañar o distorsionar la realidad. La economía de la atención. Lo que importa no es lo verdadero, sino lo que genera clics. La viralidad domina sobre la precisión. El peligro de la correlación espuria. Miles de correlaciones son coincidencias sin sentido, pero se presentan como descubrimientos. El sesgo de confirmación. Las personas buscan datos que confirmen lo que ya creen. Por eso la charlatanería funciona tan bien. La pseudociencia revestida de datos, cuando algo se presenta con números y gráficos, parece científico, aunque no lo sea. Esa estética científica es una de las formas más peligrosas de engaño moderno. La opacidad algorítmica, modelos predictivos y decisiones automatizadas pueden causar injusticias al apoyarse en datos sesgados. El pensamiento crítico, como herramienta democrática. La solución al problema no es la desconfianza absoluta, sino el escepticismo razonable. Bullshit es un manual de supervivencia para la era de la información. Bergstrom y West no solo exponen las tácticas de la charlatanería moderna, nos enseñan a defendernos de ella. El libro deja un mensaje claro y urgente: no basta con vivir rodeados de datos. Hay que saber interpretarlos. La charlatanería prospera cuando renunciamos a pensar, cuando delegamos nuestro juicio en algoritmos, titulares sensacionalistas o gráficos que no entendemos. La solución no es desconfiar de todo, sino aprender a leer la realidad con precisión en examinar el contexto, dudar de lo llamativo, exigir evidencia y comprender que los números pueden decir la verdad, o lo que alguien quiera que creamos. En un mundo donde los datos tienen más poder que nunca, el pensamiento crítico es la única forma de libertad.